Muy buenos días, vamos a iniciar con primero VGU. Vamos a esperar unos minutitos que los estudiantes se conecten para poder comenzar con la clase del día de hoy. Muy buenos días, Josué. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ya que le había comentado, no sé si le comenté, que con primero VGU a esta hora inicio puntual porque no terminamos a la hora asignada. ¿Ok? Vamos a empezar. Nuestro tema de hoy es el utilitarismo. También veremos un pequeño concepto de Jeremy, de John Stuart, y también hablaremos un poco del evolucionismo. ¿Me ayudas con la lectura, Josué? Claro, del el utilitarismo, No escucho nada, perdón. del utilitarismo. ¿En serio que ¿Me no escucha? escucho? No, escucho bien bajitititito, como y tengo todo subido. Bajito, Habla otra no sé vez, por qué. ¿Me escucha? habla otra vez para ver si te escucho. No te escucho. Ahí me escucha. Ahí sí te escucho. Ya. El utilitarismo es la postura filosófica de que se encuentra en el sentido de la vida humana o en la mayor utilidad que se pueda alcanzar en las cosas.
Los dos principales representan el utilitarismo son Jeremy Bentham, 1748 y 1832. Expuso el sentido de la vida humana se encuentra en el lograr, se encuentra en lograr la mayor dicha posible para el número mayor posible, por consiguiente, moralmente bueno. Es que aumenta la dicha universal y moralmente malo lo que la disminuye. John Stuart Mill, 1806 y 1873. En su obra más importante, Sistema de Lógica Educativa e Inductiva, estableció que la inducción es el único método válido de investigación para la ciencia. En su reflexión, Stuart Mill opina que en el fin de las acciones humanas es el placer que obtenemos al conseguir la mayor utilidad. Sin embargo, la utilidad tiene carácter social y altruista, puesto que busca la felicidad para el mayor número posible. Ya, hasta ahí. A ver, hablemos un poco sobre esta temita para poder entender más que todo. Como dice en el libro, dicen que es una postura filosófica, más que todo es ética, porque se define lo moralmente correcto por sus resultados. ¿Qué busca? Busca siempre la acción que produzca la mayor felicidad o bienestar para el mayor número de personas, minimizando el sufrimiento. Más que todo es una forma que aplica a la vida humana, donde el bien se relaciona con la utilidad y la consecuencia positiva general. La clave principal de esto es el principio de la utilidad, porque la acción buena es la que genera más placer o felicidad o menos dolor o sufrimiento. Otra principal clave es que las consecuencias de una acción determinan su valor moral y que no las intenciones. Otra clave principal es la felicidad general, porque el objetivo no es solo la felicidad individual, sino la máxima felicidad para el grupo más amplio posible. En esto que aquí también abarca lo que es cómo se encuentra en la vida humana, porque se manifiesta en decisiones diarias y a menudo, donde evaluamos si una acción sería beneficiada a más personas o nos trae más bienestar a largo plazo, como más que todo como decidir un coche para reducir la contaminación y el tráfico o tomar decisiones empresariales considerando costos y beneficios para la sociedad. Las figuras claves de esto, como vemos aquí, es John Bentham en los años 1748 y 1832. Él había sido un fundador enfatizado al placer y a la ausencia del dolor. Y aquí también vemos a John Stuart. Él había sido el desarrollo de la idea, incluyendo las diferencias entre placeres superiores o inferiores. En esencia, el utilitarismo ofrece un marco para guiar nuestras acciones hacia el bienestar colectivo, considerándolo el sentido último de la vida ética. ¿Cuáles serían los tipos comunes de esto? El utilitarismo del acto, que evalúa cada acción individualmente. El utilitarismo de las normas, que evalúa si una regla general produce la mayor utilidad. Y también aquí otro tipo común es el utilitarismo negativo, porque se enfoca en minimizar el daño.
Ahora, la imagen que nosotros vemos aquí es una tira cómica que representa una crítica filosófica al utilitarismo, específicamente al experimento mental del monstruo de la utilidad de Robert Nozick. El personaje que vemos aquí es Peter Singer, que es conocido un filósofo utilitarista. La situación de esto es que el sótano de Peter está inundado por un monstruo que destruye las tuberías. El diálogo de esto es que el monstruo justifica sus acciones argumentando que el placer que obtiene es mayor que el sufrimiento que causa, encapsulando la lógica utilitarista. Y la crítica de esta imagen que nosotros vemos aquí es que la viñeta ilustra cómo el utilitarismo es llevado al extremo y que podría justificar sus acciones que parecen inmorales si la suma total de utilidad es positiva. Vamos a leer el diálogo, ya que igual ya dimos la explicación. Dice, Peter Singer baja a ver por qué su sótano está inundado. ¿Pero qué? ¿Por qué destruyes mis tuberías? Eh, ¿Qué eres tú? No te preocupes, Peter. He calculado que el placer que obtengo al destruir estas tuberías es mayor que el sufrimiento que te causa. El placer supera el sufrimiento. ¿Quién soy? Soy el monstruo de la utilidad. No sé si vamos entendiendo hasta ahorita, pero el diálogo, como te estaba comentando, justifica las acciones argumentando que el placer que obtiene es mayor que el sufrimiento que causa encapsulando la lógica utilitarista. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahorita? Sí, le tiene más o menos. Bueno, más o menos. Más que todo, para poder entender qué es el utilitarismo según la filosofía. El utilitarismo establece, perdón, que la mejor acción es la que produce la mayor felicidad y bienestar para el mayor número de individuos involucrados y maximiza la utilidad. ¿Por qué creemos que maximiza la utilidad? O hasta ahorita todavía no entendemos. Vamos a seguir. O sea, le entiendo cierta parte, pero hay ciertas que no, así me lo entienden. Sí, sí entiendo. A veces es complicado entender algo que parece que no tiene algo muy explícito o entendible. A ver. Entonces el primer filósofo era Jeremy Bentham y otro filósofo que había desarrollado este concepto de la utilitarismo es John Stuart. Como base fundamental de esto es que es una teoría ética que afirma que lo correcto y lo incorrecto se determinan mejor centrándose en los resultados de las acciones y de las elecciones. La utilidad se define de varias maneras, generalmente en términos de bienestar de los seres humanos. Bentham Bentham lo había descubierto como la suma de todo placer que resulta de la acción menos el sufrimiento de cualquier persona que es involucrada en dicha acción. En la economía neoclásica se llama utilidad a la satisfacción
de preferencias, mientras que en la filosofía moral, el sinónimo de felicidad, sea cual sea el modo en el que se entienda esta doctrina ética, a veces es resumida como el máximo bienestar para el máximo número. Más que todo esto, el utilitarismo es una versión del consecuencialismo al considerar que solo las consecuencias de una acción son un criterio a observar para definir moralmente si esta es buena o una mala decisión. A diferencia de otras formas, como el egoísmo, considera que los intereses de todos los individuos por igual, Mill se había otorgado a que la evolución moral de los actos la misma importancia a sí mismo que a otros, o en este sentido del utilitarismo, la utilidad, se remite explícitamente a la regla, em, trata a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque ese precepto sería una primera formulación de la máxima utilitarista bien comprendida. Vamos vamos a hablar un poquito sobre el evolucionismo, ¿ya? ¿Me ayudas con la lectura? Para poder entender nosotros el utilitarismo, vamos a hablar un poquito sobre el evolucionalismo, perdón, ya que aquí abarca lo que es el tema que primero vimos. Ya le leo. Dice, el evolucionismo. Aunque Charles Darwin, 1809 y 1882, no fue un filósofo, sus investigaciones fueron resultado de la nueva concepción de la ciencia y a la vez convirtió el punto de partida necesario para el quehacer científico y la reflexión filosófica posterior. La teórica, la teoría de la evolución está expuesta en las obras británicos, del británico del origen de la especie mediante la selección natural y el origen del hombre. Darwin da por hecho que las especies se transforman en otras obedeciendo a los principios fundamentales. La lucha por existencia que da paso a lo fuerte y adaptación física y orgánica al medio que se permite la supervivencia de los mejores adaptados. Estos dos principios terminan en una selección natural, la cual especies se transforman continua y progresivamente. Herbert Spencer se basó en el evolucionismo darwiniano y lo aplicó a todo tipo de relación. Ya. Vamos a explicar un poquito sobre este personaje. Me imagino que si has escuchado sobre él en séptimo, sexto. Charles Darwin es un personaje que nos daban desde quinto, si no mal recuerdo, de escuelita. A ver, hablemos un poquito de él entonces. Darwin explica más que todo que todas las especies descienden de un ancestro común y que cambian gradualmente a lo largo del tiempo. Estos individuos con rasgos más ventajosos para su entorno sobreviven y se reproducen más, transmitiendo esas características a sus descendientes, lo que lleva a la adaptación y a la diversificación de las especies. Vamos con unos conceptos claves de Charles Darwin. Charles Darwin
había hablado sobre la lucha por la existencia, la selección natural, la adaptación, la variación y la descendencia con modificación. ¿Por qué la ascendencia con modificación? Porque las especies no son fijas, sino que cambian con el tiempo, heredando rasgos de sus ancestros, perdón, pero con pequeñas variaciones. ¿Por qué aquí abarca la variación? Porque dentro de cualquier población existen lo que son las diferencias genéticas entre individuos, por ejemplo, el color, el tamaño. ¿Por qué aquí abarca la lucha por la existencia? Porque los organismos producen más descendencia de la que el ambiente puede sostener, lo que genera competencia como recursos, comida o refugio. ¿Por qué abarca aquí la selección natural? Porque el ambiente selecciona a los individuos mejor adaptados, aquellos con rasgos que se dan una ventaja para sobrevivir y reproducirse en un entorno específico y tendrán más éxito y dejarán más descendencia. ¿Por qué aquí abarca la adaptación? Porque con el tiempo los rasgos ventajosos se vuelven más comunes en la población, haciendo que la especie se adapte mejor a su entorno. Ahora, ¿cómo funciona esto? Vamos con un ejemplo sencillo del Charles Darwin. Imaginemos una población de insectos con variaciones de colores, verdes y marrones, ¿ya? Si viven en hojas verdes, los insectos verdes se camuflan mejor de los depredadores de los marrones. Los insectos verdes sobreviven más, se reproducen más y pasan el color verde a sus crías. Después de muchas generaciones, la mayoría de población será verde, que sería un rasgo adaptativo. En resumen, Darwin proporciona un mecanismo natural, que nos referimos a eso, a la selección natural, para explicar cómo la vida evoluciona, diversificándose a partir de ancestros comunes, sin necesidad de intervención divina o algo que sería evolucionario para su época. Perdón, me ocupé un segundo en la oficina, entonces sigamos. Este, el evolucionismo, perdón, es una teoría más que todo que es científica que sostiene que los seres vivos han cambiado a lo largo del tiempo, como dice en el libro, y como resultado de un proceso gradual de transformación. Entonces, esa perspectiva afirma que las especies no son estáticas, sino que se modifican para adaptarse a su entorno, lo que permite su supervivencia y su reproducción. Eso es lo que estaba hablando en el texto de la pequeña explicación que le estaba comentando. Vamos a dejar una teoría y una tarea. Déjenme ver si tengo aquí un ratito. Mm. Para los estudiantes que no se han conectado y ven el video del día de hoy, ya que no nos falta mucho para terminar lo que es este curso de primero BGU, vamos a dejar un poquito más de tareas, no siempre. Vamos a dejar aquí lo que es una actividad. Voy a agregar aquí como quien dice una tarea 2. Y en la parte de aquí donde dice clase 06 de enero, vamos a dejar aquí un tema en el cual van a poder realizar la tarea 2.
Vamos a hablar sobre una explicación o un concepto sobre Darwin, la evolución y la selección natural. Ese va a ser el tema que voy a asignarles para que puedan hacer la tarea 2. Asimismo, se habilitará en un ratito, a las 12 y algo, y se cerrará el 7 de enero a las 23 horas, para que tengan mucho tiempo de resolver esa tarea 2 que vamos a dejar. El tema, como le estaba comentando Josué, se va a hablar sobre Darwin, la evolución y la selección natural, ¿sí? Para poder seguir hablando de este tema el día de mañana. Si pueden poner una explicación, sería chévere. Darwin, evolución y selección natural. Entonces aquí ya les dejo lo que es y ya les estaría subiendo para que puedan realizarlo. Sue, ¿estás ahí? Sí, licenciado, sí, estoy escuchando. Sé que no me entendiste mucho sobre este tema porque la verdad es un poco muy confuso hablar sobre el utilitarismo, pero el evolucio- evolucionalismo está un poquito más fácil, ¿sí? Sí, licenciado. Entonces vamos a seguir viendo el día de mañana. Mañana sí nos toca, ¿verdad? No sé, déjeme ver, ya le miro. Mañana estamos miércoles. No, ya sería para el día jueves a las 11:30. Por favor, los estudiantes que no se han conectado y ya se van a empezar a conectar, empiezo la clase puntual, ya que no les puedo dar hasta que finalice. ¿Ya? Ya.